todos los estudiantes del ciclo anual San Marcos. Bienvenidos a una nueva aventura más, una aventura literaria. El día de hoy vamos a desarrollar el tema del Renacimiento. Como pueden ver ustedes allí en la pantalla, dice Literatura, Semana 6, Renacimiento Europeo, Romeo y Julieta. Vamos a concentrarnos en la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Como introducción, queremos presentar esta imagen donde el centro es el hombre. Como, como vamos a estudiar la época del Renacimiento, había un gran interés por el hombre. Esta imagen pertenece a Leonardo da Vinci. Esta imagen se llama Hombre de Vitruvio, Hombre de Vitruvio, ¿ya? Eh, a un dibujo elaborado por el pintor renacentista Leonardo da Vinci, basado en el trabajo del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión. Entonces, hay una nueva sensibilidad, hay una nueva inquietud por explorar lo que es el hombre, de entender las cosas desde el punto de vista del hombre. Pero en esta imagen, mira lo que dice al lado derecho. Leonardo determinó en este trabajo las reglas que describen las proporciones del cuerpo humano, a partir de las cuales se juzga su armonía y belleza. Entonces, había la idea de que el hombre es la criatura más armónica, más perfecta, de modo que las partes que lo conforman deben estar bien ubicadas. Entonces, como modelo, el hombre como estructura era una forma armónica, una forma bella. Así que, como pueden leer ustedes, en la parte inferior, estructura humana como modelo de proporción y simetría. El hombre era modelo. Entonces, las proporciones, la figura del hombre, la forma del hombre, tenía una disposición armoniosa. El hombre tiene figura armoniosa, el antropos. La pregunta es modelo. Joven, ¿tú serías ese modelo? ¿Tú serías esa figura modelo? ¿Están muy bien ubicados tus ojos? Entonces, en esa época había esa idea de que el hombre, las partes del hombre estaban formadas de manera simétrica, el antropos. De ahí que se quería extrapolar la belleza del hombre, ¿no?, a otras artes o a otras realidades. Bien, voy a resaltar acá la palabra armonía y belleza, la forma, la figura. Entonces estamos entrando a otra nueva sensibilidad. Los intelectuales y artistas sí se preocupaban por la forma, por la belleza formal. ¿Se acuerdan ustedes que en el Renacimiento se habían olvidado de la forma y le daban más importancia al mensaje, a la moraleja, al contenido moralizador? Pero ahora vamos a ver que aquí sí le dan mayor importancia a la forma, a la figura. Señores y señoras, vamos entonces a dar inicio a la clase de la literatura renacentista. Objetivos, tenemos aquí definir el Renacimiento en Europa a partir de sus características principales. Siguiente, tenemos ahí conocer los rasgos del teatro de William Shakespeare, ¿ya? Analizar la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare. Esta es nuestra obra, la obra principal. Resolver las preguntas de la práctica dirigida con argumentos sólidos.
Vamos a empezar entonces por el contexto histórico. Contexto histórico. ¿Cuándo empieza el periodo del Renacimiento en la historia? Dice allí, históricamente la Edad Moderna se inicia en 1492 con el descubrimiento de América o con la caída de Constantinopla en 1453. ¿Ya? Entonces los historiadores, los especialistas en este tema de la historia, eh, fijan como fecha de punto de partida de la Edad Moderna o el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla en 1453. Ese es el punto de partida y esta etapa de la Edad Moderna, estoy hablando de la Edad Moderna, la Edad Moderna, terminaría con la Revolución Francesa en 1789. Este es de la Edad Moderna. Y el Renacimiento que vamos a estudiar, se encuentra dentro de la Edad Moderna. Aquí está el descubrimiento de América y en el otro lado la Revolución Francesa. Esta es la Edad Moderna. Nosotros nos vamos a concentrar ya en el siglo XVI de la Edad Moderna. Se denomina Renacimiento, viene del verbo renacer, el verbo renacer, volver a nacer. Se denomina Renacimiento al movimiento artístico, literario e ideológico que produjo un resurgimiento de las artes y de las letras inspirado en los modelos clásicos grecolatinos. Cuando hablamos de Renacimiento, tiene que ver pensamiento y arte. Entonces dice allí, resurge, resurge. ¿Qué cosa resurge, profesor? Bien claro, dice allí, resurgimiento de las artes. ¿Qué cosa? Quiere decir que en la Edad Media las artes desapareció. No, sí existía arte en la Edad Media, pero era un arte donde se habían descuidado la belleza, la forma, la figura. Entonces, en el Renacimiento se recupera nuevamente el trabajo formal, la estética, la forma, el goce estético, se recupera eso. Por eso dice, se denomina Renacimiento al movimiento artístico, literario e ideológico que produjo un resurgimiento de las artes y se inspira en los modelos clásicos grecolatinos. Entonces, los griegos, las obras griegas, las obras latinas o romanas, se constituyen modelos. Los renacentistas van a tomar como modelo a esas obras. ¿Ya? Entonces, resurgimiento de las artes. Aquí, por ejemplo, en esta imagen de Botticelli o Botticelli, es una pintura renacentista donde aparece en el centro el nacimiento, se llama el nacimiento de la diosa Venus, la diosa de la belleza, y si te das cuenta, hay una incidencia en la forma, ¿no? En la forma, en la juventud. Entonces hay un interés por la forma, por la figura. Y hay una belleza idealizada, hay una belleza femenina idealizada, ¿ya? Entonces, esa belleza es armónica, simétrica, idealizada. El Renacimiento supuso, vamos a leer en el siguiente cuadro, el Renacimiento supuso sobre todo una manera nueva de concebir el mundo. Fue una etapa de cambios profundos en numerosos ámbitos de la vida humana, política, economía, religión, cultura, arte, ciencia. Una nueva forma de concebir, de ver el mundo. Entonces hay una mirada más terrenal, hay una mirada también más mundana. En la Edad Media predominaba una mirada más, vamos a decir, más adusta, una mirada más espiritual, si se quiere decir, ¿ya? Se daba mayor importancia a las partes o ejercicios espirituales, y había un desprecio por el mundo, había un desprecio por la carne, por el cuerpo. Pero en el Renacimiento vamos a ver que hay le van a dar importancia al hombre terrenal, al humano,
a la belleza terrenal, a la figura terrenal. Es una manera diferente, es una diferente manera de ver. Y eso se ve en la cultura, en el arte. Vamos a ver qué dice aquí en el comentario en la parte inferior. Los artistas del Renacimiento defendían el valor estético, ahí está, el valor estético y cultural del arte de la antigüedad clásica. Una de las características es que los artistas en pintura siempre van a, como motivo, como modelo, van a recrear la mitología greco-latina como ideal. Y en las obras, en la poesía, también los artistas, los poetas van a recrear mitologías grecolatinas o aludir a las divinidades. La palabra humanismo. ¿Qué es el humanismo? Cuando nosotros queremos entender un poco esta nueva forma de ver, esta nueva sociedad, tenemos que enfrentar al humanismo. En filosofía ustedes seguramente ya lo han abordado, pero tenemos que incidir. El humanismo viene de humano, del hombre, el hombre terrenal, ¿no? Ese hombre caduco, ese hombre que piensa, ese hombre que razona. El humanismo es la base filosófica del Renacimiento. Se origina en Italia en el siglo XIV y en los siglos siguientes se extiende por toda Europa. Entonces hay una preocupación humana de sí mismo, ¿ya? Aquí aparece, por ejemplo, nuevamente con la imagen del hombre de Vitruvio. Da Vinci Da Vinci es figura prominente del humanismo, el humanismo. Los humanistas eran hombres muy intelectuales, valoraban la lectura de obras grecolatinas. Un humanista dominaba el griego, dominaba el latín, leía en los idiomas originales y sacaba lecciones artísticas, lecciones de vida, lecciones políticas. Un humanista era un experto en esos idiomas. Se propone el aprendizaje del latín, del griego, como medio para acceder a estos autores, a la vez que se propugna la dignificación de las lenguas vulgares. Entonces, hay un gran interés por la cultura y al cual se accede por medio de la lengua de esa cultura, que es el latín y el griego. Los humanistas dominaban. Acá tenemos la gramática de la lengua castellana, la primera gramática en 1492 por Antonio de Nebrija. Entonces los humanistas eran hombres muy estudiosos, intelectuales, entonces se interesaban también por las lenguas romances o vulgares también, ¿no? Y el castellano es una lengua romance. Características del Renacimiento. 1. Revaloración de lo clásico. Revaloración de lo clásico. Bueno, eso ya lo hemos indicado. Vamos a leer qué dice. ¿Qué se entiende, joven? En primer lugar, ¿qué se entiende por clásico? Clásico significa antiguo, algo imperecedero. Música clásica es algo bello, imperecedero. Es algo, un modelo. Vamos a leer qué dice. La literatura renacentista se inspira en los modelos clásicos grecolatinos, sea arte, pintura, poesía. Es culta y habilidosa, divorciada de la vida. Recurre a la mitología pagana y toma de los antiguos no solo la forma, sino también el espíritu. Entonces, en las obras del Renacimiento, no nos debe extrañar que aparezcan dioses mitológicos, ¿ya? Apolo, por ahí Zeus, Atenas y otros personajes de la mitología. Ya, es una, ¿por qué? Porque, repito, es una valoración de esas culturas grecolatinas. Otra característica es la exaltación de la razón. El hombre es un ser racional, que razona, piensa, deduce, infiere, ¿ya? La ciencia recibe grandes impulsos y se desarrolla, incentiva el pensamiento filosófico gracias a la importancia que se le otorga a la razón humana.
Antes se le daba mayor importancia a la fe. Entonces, las personas tenían que asumir aquello, asumir la verdad o asumir que algo es verdadero porque así la tradición lo dice, porque así alguien lo ha dicho, porque así alguna autoridad religiosa lo dijo. Pero con el Renacimiento, ahora hay libertad, ejercicio libre de la razón. Entonces tú tienes que hacer uso de ello para descubrir o reconocer si es cierto o no. Esto es muy importante. Libertad, ejercicio libre de la razón y del juicio. Entre las obras renacentistas o entre los autores destaca Nicolás Maquiavelo. Acá está el italiano Nicolás Maquiavelo, autor del Príncipe. Es un libro, es un ensayo político donde analiza racionalmente la naturaleza, el proceder de un político. El Príncipe es la obra más importante de la ciencia política. Es como la Biblia para un político, para uno que quiere ejercer una función o comprender o ejercer un cargo en la política. Debe conocer este libro. Y este es un examen, es un libro donde analiza de manera minuciosa, racional, el comportamiento de la política en la realidad. Acá está el famoso dicho, el fin justifica los medios. Entonces, acá hay muchas ideas que actualmente son vigentes. ¿Por qué los políticos se comportan? ¿Por qué se comportan así los políticos? O algunos políticos. Ahí está la reflexión racionalista, está interpretando por qué la conducta de un político. Ahora ustedes saben que los hombres tienen, tienen, tienen la maldad a flor de piel. Sin embargo, hay momentos donde esto se manifiesta, ¿no? Pero tú decides, el hombre es responsable de su conducta. No hay que estar echando la culpa. Si tú has mentido, no puedes echar la culpa. Si alguien ha robado, si alguien ha hecho un daño, no puedes echar la culpa. Tú eres un ser racional, tú eres responsable. Ahora los políticos le echan la culpa. A sus robos le llaman error, ¿no? A su delito le llaman solamente así un error. Es triste ver la situación real en la situación inmoral en que viven algunos políticos. Otro libro importante es el del francés Montaigne. Tenemos ensayos. Michel de Montaigne es el creador del ensayo, ¿ya? Este francés, en este libro, escribe de manera libre algún tema de importancia de la vida, la amistad, el amor, por ejemplo. Él es el creador. Michel de Montaigne es el creador del ensayo. El ensayo es un texto en prosa donde el autor de manera libre, ordenada, elegante, va a ir exponiendo eh, sus ideas acerca de un tema. ¿Qué te parece? Vamos a ver aquí la exaltación de la naturaleza. Aquí también los autores le van a dar mucha importancia a la creación, a la naturaleza, ¿no? Antes le daban importancia al espíritu, al alma, pero ahora la naturaleza también. La naturaleza es bella y la van a idealizar, la van a idealizar. La glorificación del hombre, el sentido de la belleza del paisaje. Esto es importante. Acá dice la belleza, ¿ya? Dice ahí del, la belleza del paisaje. Bueno, todos sabemos, cuando hemos hecho un viaje al campo, a la selva o a un valle, nos hemos quedado anonadados, ¿no? Extasiados con la, con la majestuosa belleza de la naturaleza.
le dan importancia a esa realidad de la belleza. Los renacentistas van a empezar a valorar eso, ¿ya? Entonces, hay una glorificación del hombre, ¿ya?, en el sentido de la belleza del paisaje y el amor a los goces terrenales, y, y el amor a los goces terrenales se refleja en la literatura. Belleza del paisaje y los goces terrenales. Creo que son dos palabras que hay que subrayar. La belleza del paisaje te da placer, te da goces terrenales. Te da goces terrenales. Tener placer viendo un espectáculo maravilloso. La literatura renacentista no persigue un propósito moralizador, sino exclusivamente el goce artístico. Ay, 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 vean ustedes aquí esta palabra bonita, el goce, el disfrutar de la belleza. No busca la verdad, sino la belleza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, joven? Hay una mayor importancia en la figura, en la forma, en la belleza. ¿Ya? Entonces, esta belleza renacentista tiene que ser idealizada, es una belleza idealizada, simétrica, buenas proporciones. ¿Ya? Imagínate. Acá tenemos, por ejemplo, la naturaleza, la exaltación de la naturaleza idealizada, los personajes de una obra pastoril o bucólica. Es bastante común en la literatura descripciones de paisajes idealizados, y acá dice obra pastoril, porque los pastores que aparecen en el campo con su ganado son pastores idealizados. Profesor, ¿y qué significa bucólico? Bucólico o bucólica, obra bucólica, viene de pastoril, se refiere al trabajo que hacen los pastores. Por eso dice pastoril o bucólica. Repito, este paisaje idealizado tiene un nombre en latín. Se llama locus amoenus. Amoenus. Así es. Locus amoenus. Es una frase latina, es una locución latina, un tópico o un tema latino, donde había un afán en disfrutar al describir la naturaleza. Y aquí, locus significa lugar, ameno significa hermoso, lugar hermoso idealizado. También hay una visión universal, ¿ya? Una visión optimista universal. Durante este periodo y como resultado de los descubrimientos y avances científicos que acontecen, el hombre tendrá una visión antropocéntrica. También es durante este periodo que se comienza a cuestionar el poder, ¿no? Entonces hay un intento de comprender los hechos de una manera universal, de una mirada, de una perspectiva antropocéntrica, ¿ya? Y aquí está justamente el famoso imagen que se repite por tercera vez, ¿no? ¿No? Cuando dice, también hay un dicho que dice, el hombre es la medida, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Esa es una idea renacentista. El hombre es el modelo de todas las cosas. Los representantes de este periodo, joven, antes de continuar, hemos mencionado tópicos, un tópico, vamos a poner acá. Estos son tópicos. Tópico significa, vamos a poner acá, tópicos latinos. Tópicos latinos. Tenemos aquí primero, hemos mencionado locus amoenus, es el lugar idealizado, ¿ya? Está allí, pero también hay uno que se llama el carpe diem. ¿Qué significa carpe diem? Goza la juventud, goza el momento. Disfruta el presente, disfruta tu juventud, disfruta de tu belleza.
de tu energía, del presente. Disfruta, goza, goza el día, goza el día. Carpe significa goza, diente, día. Entonces hay un espíritu terrenal, hay un espíritu pagano de querer deleitarnos en las cosas terrenales. ¿Ve? Y este tema del disfrutar, de gozar, comer, bailar, pasarla bien, disfrutar, eso viene del cristianismo, sino viene del paganismo. Son por eso tópicos latinos. O sea, por eso se dice tópicos latinos. También hay uno que se llama, vamos a otro tópico latino, sería bueno escribir acá, vamos a escribir acá, el Beatus, Beatus Ile, significa feliz aquel. ¿Ya? Significa feliz aquel. Ahora, este tópico busca exaltar la tranquilidad, la vida apacible que uno encuentra apartado de la ciudad. Es, repito, la exaltación, elogio a la vida apacible que uno disfruta apartado de la ciudad, y eso lo vas a encontrar, esa vida apacible, tranquila, sosegada, la vas a encontrar en el campo. ¿Ya? Ese es el feliz aquel. Es aquel que se aleja de la ciudad. Bien, entonces en el Renacimiento hay estos tópicos y los escritores lo van a usar para su obra. ¿Ya? Los representantes, aquí vamos a poner en Holanda, el máximo, bueno, un bastante conocido, Erasmo de Rotterdam. Él es el mayor humanista. Erasmo es un teólogo, pero humanista. Él sabe latín, es un experto maestro en el griego. Su obra más conocida es Elogio a la locura. Dicen los críticos que el título más exacto sería Elogio a la tontería, a la idiotez, En este libro, el autor hace un examen riguroso, un análisis de las conductas de los hombres, y ahí va a resaltar sus locuras o sus idioteces. Italia tenemos Ariosto, italiano, cultivó el poema épico. Bueno, aquí faltó, ahí está, cultivó el poema épico, eran poemas en versos extensos. El más conocido de su obra, la más conocida obra es Orlando Furioso, poema épico completo. Su nombre el autor es Ludovico Ariosto. Orlando Furioso, repito, es una narración en verso bastante fantástica. El tema es el amor, ¿ya? Y ambientado en la época medieval. Es un caballero, Orlando Furioso. Él es el sobrino de Carlomagno, ¿no? Que por ser desdeñado, pierde la cordura y se transforma en un hombre bastante violento, un loco, todo por amor. Pero eso repito, está en verso. Otro representante en Italia también, no se olviden que el Renacimiento surge en Italia, tenemos a Tasso, ¿no? Torcuato Tasso. Él cultivó el poema épico también. Su obra es Jerusalén Libertada. Jerusalén Libertada. Es una narración que recrea parte de las guerras de las cruzadas. ¿Ya? Están en verso. ¿Ya? En Italia también tenemos Maquiavelo, padre de la ciencia política, ya hemos comentado, aquí está el famoso dicho, el fin justifica los medios. ¿No? El fin, si tu meta es alcanzar, si tu meta es ingresar, no importa la manera como lo hagas, ¿no? Con tal que llegues a tu objetivo. Bueno, ese es un pensamiento maquiavélico, porque hay gente que logra su objetivo de manera ilícita, de manera corrupta. ¿Ve? Entonces, eso también hay que evaluar allí, ¿no? Es para pensar. Francia tenemos de Montaigne, Michel de Montaigne, creador del ensayo, ahí está, ensayos.
Eso también ya hemos comentado. Entonces, hay, y solamente hemos mencionado 4, pero hay muchos más todavía. Y el máximo representante, ya aquí vamos a poner, es William Shakespeare. Así que vamos a ver aquí a William Shakespeare. Él es de Inglaterra. ¿Ya? Él es de Inglaterra. Ahí está. Nació el 23 de abril en 1564. Mira, joven, estamos hablando del siglo XVI, 1564 en Inglaterra. En 1582 se casó con Annie Hathaway, con quien tuvo 3 hijos. Escritor de transición entre el Renacimiento y el Barroco. ¿Qué significa de transición? Lo que ocurre es que este autor tiene obras que se encuentran dentro del modelo del Renacimiento y obras de adultez que se encuentran dentro del Barroco. El Renacimiento es la corriente artística que busca, que exalta la belleza, la forma, la simetría, y el Barroco es la exageración, es la ruptura de la belleza. Por eso que él se encuentra en ese tipo, en el intermedio. Will, establecido en Londres en 1588, comenzó su carrera como escritor, actor y poeta. ¿Ya? Él también fue actor. Escribió un libro de poemas también. Se hace conocido como actor de teatro, luego escribió e incluso interpretó él mismo a los protagonistas. Finalmente hizo poesía, donde también triunfó, al igual que en el mundo del teatro. ¿Qué te parece? Ahí está, a él lo llaman el cisne de Avon, porque nació en Avon. Se escribe Avon. Vamos a ver qué dice acá. Después de amasar fortuna como escritor, actor y poeta, volvió a su pueblo natal. Acá está, mira, Stratford upon Avon, o Avon, y murió el 23 de abril en 1616. Se dice que William Shakespeare muere el 23 de abril, y fecha que coincide también con la muerte de el autor español, autor de Don Quijote, Cervantes Saavedra, 23 de abril de 1616. ¿Ya? Y al mencionar 1616 ya estamos entrando al barroco. ¿Ya? Características del teatro de William Shakespeare. Nosotros vamos a resaltar sus características como dramaturgo, como autor de teatro. ¿Ya? Él escribe comedias, él escribe tragedias, ¿ya? No te olvides, él destaca en esos dos, pero sobre todo destaca en sus tragedias. Vamos a ver algunas características. Los personajes se construyen sobre la base de arquetipos con caracteres sumamente complejos y pasionales. Acá están los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son modelos, son prototipos humanos. Por ejemplo, dice ahí, los celos, ¿ya? Está encarnado en Otelo, el personaje Otelo. Ese son el típico celoso. Otelo es el típico celoso. Representa, encarna en los celos. Ese es el personaje arquetipo. Puede ser también el dudoso o el cobarde, ¿no? El típico cobarde. O el mentiroso, el típico mentiroso. Entonces son personajes arquetipos. En algunos aspectos, el teatro de Shakespeare rompe los modelos clásicos impuestos por el Renacimiento. Uh-huh. Esto más que nada tiene que ver con Hamlet. Lo que ocurre es que sus obras, como Shakespeare se encuentra entre el Renacimiento y el Barroco, sus obras de adultez rompe la simetría del Renacimiento, los modelos clásicos, y eso se evidencia en la obra Hamlet. Emplea el lenguaje poético, metáforas, antítesis. Algo que hay que rescatar es que Shakespeare es un artífice en el manejo del habla inglesa. Él, cuando escribe, cuando hace que sus personajes se expresen, sale poesía de la boca. Usa muchas metáforas, símiles, palabras muy hermosas. Eso sobre todo se evidencia en Romeo y Julieta, que ya veremos.
Los personajes, sin abandonar los ejes de la acción, reflexionan sobre temas que preocupan a los hombres de su época. Por ejemplo, puede ser la política, puede ser acerca de la vida, de la muerte. Siempre los personajes están reflexionando. En el caso de Hamlet, ¿se acuerdan ustedes cuando dice ser o no ser? Ser o no ser. Entonces, ahí vean ustedes cómo sus personajes van reflexionando sobre cuestiones de la vida y también temas del momento, de la coyuntura. Siguiente, no se observa de manera rígida la separación entre lo trágico y lo cómico. Lo que pasa es que él en su obra combina los dos. En su tragedia, que es un tema serio, en su tragedia hay elementos cómicos. Hay elementos cómicos. Sigue, se observa una falta de originalidad argumental, por ejemplo, originalidad, mira, le falta originalidad. ¿Por qué? Mira, Romeo y Julieta está basada en una leyenda italiana. La historia de dos jóvenes que se enamoran, a pesar de ser familias que se odian. Esa historia no la inventó, no salió de la cabeza de William Shakespeare. No, no, no. Sino eso salió eh, porque un italiano lo escribió. Lo que hace William Shakespeare es copiar ese argumento y le da una forma más una forma más artística. ¿Ya? Macbeth y parte del Rey Lear tienen sus fuentes en las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y así, ¿ya? Bueno, esas son características. Y ahora sí vamos a pasar al análisis de Romeo y Julieta. ¿Ya? Análisis de Romeo y Julieta. En primer lugar, vamos a ver qué tenemos aquí. Señores y señoras, damas y caballeros, por favor, apaguen los celulares. Prohibido tomar foto. ¿Ya? Prohibido tomar foto. Romeo y Julieta es una obra dramática. ¿Ya? Es una obra para que el espectador pueda disfrutar viendo cómo actúan los personajes. El tema de Romeo y Julieta es el siguiente, la pasión juvenil. ¿Te acordarás? El tema del amor, la pasión de dos adolescentes. Enseguida lo vamos a ir conociendo. Miren por favor aquí. La obra tiene algo muy curioso, ¿ya? Esta obra, eh, antes de continuar, yo te voy a decir de manera escueta, de manera somera, las acciones de esta obra. Esta obra empieza